grabar la clase, ahí sí, y alguien está participando del chat. Sí, también voy a subir la clase al Classroom, ¿ya? Chiquillo, entonces, como decía la Victoria, las formas de vida daban asco en esa época, y eso ¿qué provocaba finalmente? Que la propagación de enfermedades fuera mucho más fácil. Ya que la propagación entonces de enfermedades fuera mucho más fácil, enfermedades de todo tipo, ¿cierto? Enfermedades de transmisión sexual, enfermedades como peste, ¿cierto? O una simple fiebre. Eso provocaba entonces que durante gran parte de la revolución industrial eh, los índices demográficos fueran como muy extremos. ¿Qué significa esto? Que había una baja esperanza de vida. ¿Ya? Cuando hablamos de esperanza de vida, ¿de qué hablamos? ¿De cuánto vivía la gente en promedio? ¿Ya? ¿De cuánto vivía la gente en promedio? ¿Y cuánto se imaginan ustedes que era la edad máxima que vivía una persona en esta época? Un hombre, por ejemplo. 60 años. 20. Años. No, 60 es mucho. 40. 60 ya es un 40. anciano legendario. 40. 30, 50. Menos. 21. 25. Ya se calculaba entonces que por ahí anda, ya se calculaba que la esperanza de vida de una persona llegaba hasta los 27, 30 años máximo, ya, por lo tanto, cuando yo les digo, si una persona lograba llegar a los 50, ya era no sé, era como una cosa ya fuera de la norma. ¿Ya? Generalmente entonces los hombres o la esperanza de vida en Inglaterra durante la revolución industrial para los hombres es de 27 años y para las mujeres de 30. O sea, si yo hubiera nacido en la revolución industrial, yo ya sería un cadáver hace rato, ¿ya? Y ustedes estarían entonces en su vida adulta, entrando a la adultez y probablemente no estarían estudiando, sino que estarían trabajando en una fábrica, ¿ya? Esa era entonces la realidad de la esperanza de vida de la gente. ¿Y qué creen ustedes que pasaba con las tasas de natalidad? Cuando hablamos de natalidad es la cantidad de gente que nace. ¿Creen que Alta. nace harta gente? ¿Y por qué nace harta gente? Porque como Por la falta de el anticonceptivos. tiempo estimado de vida era poco, las personas tenían más hijos, cosa de que teníais de reserva si se te morían. Exacto, exacto. De hecho, miren, en esta época a la clase pobre o a la gente de clase baja se le denomina proletariado. Y proletariado significa, o viene, ¿cierto?, del latín prole, que prole son hijos. Entonces, el proletariado, que es la clase baja, la única riqueza que tiene son sus hijos. Y como dice la José, ¿cierto? Cuando muere, por ejemplo, un hijo, bueno, no importa, tengo más de reserva, ¿cierto? Y son mi riqueza, son lo que a futuro me van a mantener. Sin embargo, las tasas de natalidad, si bien son altas, también son altas las tasas de mortalidad infantil. Es decir, nacen muchos niños, pero por las malas condiciones de vida, por estas asquerosas condiciones higiénicas, como decía la Victoria, vamos a tener que también van a morir muchos niños, ¿ya? Y mueren producto entonces de las condiciones higiénicas. Entonces tenemos, por ejemplo, el hacinamiento va a ser una de las principales características de la vida durante la revolución industrial. Cuando hablamos entonces de hacinamiento, estamos hablando de cuando la gente vive amontonada, ya mucha gente en un espacio reducido. Eso entonces va a traer problemas de salud y esos problemas de salud se van a acrecentar o se van a hacer más latentes durante esta época. Sin embargo, aparece el primer descubrimiento, ¿ya? Y el primer descubrimiento es súper básico, chiquillos, ¿ya? Tiene que ver con el lavado de manos, ¿ya? No existían en Inglaterra, por ejemplo, acueductos, ni drenajes para aguas negras o aguas servidas. ¿Cómo creen ustedes que hacían sus necesidades las personas? Un balde. En un balde, ¿cierto? En una pelela, ¿ya? En una basinica. ¿En una letrina? O en una letrina, ¿ya? Generalmente debajo de las camas se ponía entonces una pelela o un pato. No sé si ustedes alguna vez han estado hospitalizados. Ya, Sí. pero cuando uno está hospitalizado lo hacen hacer pipí o hacer otras cosas, ¿cierto? En estos patos, en estas chatas. Entonces,
la gente debajo de la cama ponía estas pelelas, ¿cierto? O estos baldecitos, hacía sus necesidades y después ¿dónde arrojaba estas necesidades? Las tiraban por la ventana. Las tiraban por la ventana hacia abajo. Gran parte de las construcciones en Inglaterra son de 2 pisos. Y el primer piso la gente lo utiliza para almorzar, para comer, y el segundo piso es la habitación. Y la habitación está en altura precisamente para no sentir los malos olores de la calle. Entonces, por ejemplo, ya yo dormía en la noche, me daban ganas de hacer número 1, número 2, ¿cierto? Ocupaba mi patito y al otro día arrojaba el excremento o arrojaba el pipí por la ventana, ¿cierto? Y llovía, caía la lluvia y eso se lo llevaba entonces una especie como de río que se acumulaba, ¿cierto? Con las heces o los excrementos de los otros vecinos. Después se evaporaba y caía lluvia con heces y pipí. Claro, o sea, probablemente, o sea, se formaban como pequeñas nubes tóxicas en ciudades como Londres, por ejemplo. Entonces, además, entonces, el estar en contacto con excrementos también podía generar otro tipo de enfermedades, ¿ya? Por lo tanto, de repente se les ocurre a los ingleses la idea de lavarse las manos. Dice, bueno, si nos lavamos las manos, ¿cierto?, con el jabón, vamos entonces a mantener a raya ciertas infecciones. Esta costumbre entonces es sencilla, como la idea también de construir baños de pozo, o el ir a buscar agua, o el hervir el agua, ¿cierto?, van a ser de gran utilidad para mantener entonces a raya algunas enfermedades, ¿ya? Y así como llegamos a el gran hallazgo de la revolución industrial, o uno de los grandes hallazgos, que tiene que ver con lo que hace Edward Jenner, ¿ya? No sé si ustedes lograron averiguar quién fue él, o si se encontraron con la historia de él. ¿Quién? Con la historia del doctor Jenner. No. No fue el que sacó la vacuna. Ya fue el que inventa o el que descubre la vacuna contra la viruela, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de eso. Les voy a mostrar un video sobre el tema y vamos a concluir con algunas ideas generales, ¿ya? Jenner, ¿cierto?, es el que descubre la vacuna de la viruela, y las vacunas son en realidad un hallazgo moderno, y es un hallazgo que viene de la mano de la revolución industrial, ¿ya? Él es un médico que vivía en el campo y que observó lo siguiente. Él observó que, bueno, existía la viruela en las vacas y existía la viruela también en las personas, ¿ya? Era como una cepa distinta del mismo virus. Él se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban vacas habían contraído esta viruela, acuérdense que la viruela a uno le salen como granitos en la piel, tenían estos granitos. ¿Para la Ferre? ¿Cómo? No. Sí, ¿Cómo? vienen ¿Alguien dijo algo, chiquillos? El Santiago. Santiago. Santi, ¿qué dijiste? Santiago. Santi, ya. Dijiste. Chiquillos, Sorry. ya, lo que se da cuenta, o lo que observa este médico, es que las ordeñadoras habían contraído como suavemente la viruela de las vacas, pero que se habían hecho inmunes a la viruela humana. Por lo tanto, a él se le ocurre o piensa que el estar en contacto con el virus produce un tipo de inmunización, ¿ya? Por lo tanto, a él lo que se le ocurre es vacunar a un niño. Él toma a un niño de 8 años, no lo vacuna con una inyección, sino que lo que hace es que le raspa la piel, ¿ya? Le provoca una herida y pone en contacto la piel de este niño con el virus de la viruela. Y se da cuenta entonces que el niño no va a contraer posteriormente la viruela, ni va a tener síntomas, ¿ya? Por lo tanto, ahí él descubre, ¿cierto?, o es el primer intento de vacuna. Por eso se llama vacuna, porque viene de la viruela, de los vacunos, ¿ya?, de las vacas, ¿ya? Por eso recibe ese nombre. Miren, vamos a ver un video. Espero que se escuche. De todas maneras, si no se escucha, está subtitulado, ¿ya? Lo vamos a ver y lo vamos a comentar, ¿ya? ¿Ven la pantalla, cierto?
Está en negro. Sí. Ve negro. Ya está en negro, espérenme que negro, está cargando. Comprendo. Ahí sí. Ya, espérenme, los voy a mutear para que lo podamos escuchar. Hace 10.000 años apareció un virus mortal en el virus se propagó por el aire, atacando a los seres de la piel, la ósea, el vaso y los caños. Los sobrevivientes que tenían cicatrices y secuelas por restos habían llegado a la vida. En 1350 a.C. surgió la primera epidemia de viruela durante la guerra egipcia. Los prisioneros egipcios transmitieron la viruela a los siguientes, y esta terminó matando a su rey y devastando sus ciudades. Insidiosa, la viruela se cambió de los pacientes egipcios, luego en el Medio Oriente con las cruzadas, hasta llegar a América con los conquistadores españoles y ingleses. Desde entonces, la mano de las personas, un estimado de 100 Pero la viruela no es invencible. De hecho, la caída de la viruela empezó mucho antes de la medicina moderna. Todo empezó allá por el año 1022 después de Cristo. Según un pequeño libro del tratamiento correcto de la viruela, una monja budista que vivía en una famosa montaña llamada Omeishan, en la provincia sureña de Sichuan, ponía costras de viruela y soplaba ese polvo en la nariz de las personas sanas. Lo hizo después de notar que quienes lograban sobrevivir a la viruela nunca la contraían nuevamente. Y su extraño tratamiento funcionó. El procedimiento, llamado variolación, evolucionó lentamente y a principios de 1700 los médicos empezaron a tomar material de las llagas y curaron a personas sanas mediante 4 o 5 rasguños en el brazo. Esto funcionó bastante bien, dado que las personas inoculadas no volvían a infectarse. Hasta un 3% de las personas seguían muriendo después de ser expuesto al virus. Este tratamiento se siguió utilizando hasta que el médico inglés Edward Jenner notó algo interesante entre las coordinadoras de vacas, algo que nos llevó a la solución moderna. A los 13 años, mientras Jenner era aprendiz de cirujana y veterinaria local en Sandra, cerca de Bristol, oyó un ordenador decir: nunca tendrá la viruela porque ya tuvo viruela. Nunca tendrá un rostro marcado por la viruela. La viruela común, esto no trata de la piel que se somete a la viruela ni infecta las vacas. Más tarde, como médico, se dio cuenta de que ella tenía razón. Los virus de la viruela humana y vacuna son de la misma familia, pero cuando un virus infecta a un huésped desconocido, en este caso la viruela humano, es menos virulenta. Jenner decidió probar si el virus de la viruela bovina podía usarse para proteger frente a la viruela. En mayo de 1796, Jenner encontró una joven ordeñadora, Sarah Nellis, que tenía lesiones frescas de viruela bovina en la mano y el brazo. Había contraído de las uñas de una vaca llamada Blossom. Con residuos extraídos de sus llagas, inoculó a James Nellis, el hijo de su jardinero que tenía 8 años. Luego de unos días de fiebre y malestar, el chico pareció recuperarse. Chiquillos, ¿no escuchan? Nada. Nada Se de escucha nada. como que se va y viene así como si estuviera bajo un water así. Ya, mira, Italia se escucha muy bajo. ya, pero yo se los voy a ir explicando. Ya, yo les decía que este médico observa que las ordeñadoras de vaca habían contraído esta enfermedad, pero que eran inmunes a la viruela humana. Entonces ahí a él se le ocurre y dice, bueno, voy a probar este virus, ¿cierto? Que se transmite de la vaca a los seres humanos, pero lo voy a probar esta vez con un niño, ¿ya? Y a un hijo, él vacuna a un hijo de una granjera, ¿ya? Igual fue un experimento riesgoso porque si no hubiera resultado, Jenner hubiera matado a ese niño, ¿ya? Sin embargo, el niño contrae como por un par de días esta enfermedad, pero a lo largo del tiempo después él se hace inmune a la viruela. Ahora, la viruela era una enfermedad que había estado presente, chicos, desde Egipto. En Egipto ya había causado miles de muertes y es la peste o es la epidemia más grande que ha debido enfrentar la humanidad. Hoy día está erradicada, ¿ya? Pero erradicada entre comillas. Está erradicada porque a nosotros nos vacunan desde pequeños para
em, nos vacunan desde pequeño para no contraerla, nos inmunizan para no contraerla. ¿Ustedes saben cuántas vacunas nos ponen a nosotros cuando chicos? Como 3. Muchas. Son muchas, ¿ya? Miren, son como cuando nacen, apenas uno está en el hospital o en la clínica, le ponen, por ejemplo, contra la viruela, contra el sarampión, contra un montón de enfermedades. Va combinando esto ahí te contó. Chiquillos, los voy a mutear porque alguien está... No, mi jarro. Ya ahí sí. Cuando son pequeños, cuando son bebés, ¿cierto? A nosotros nos vacunan. De hecho, nosotros tenemos casi todas las marcas de 2 vacunas. Luego, a los 2 meses, luego a los 4, después a los 6, después a los 12, luego al año y medio nos vuelven a vacunar y ya la última vacuna la ponen a ustedes como en cuarto básico, ¿ya? Nos vacunan entonces a lo largo de toda la vida, ¿ya? Y el invento entonces de Jenner permite salvar varias vidas. Les voy a dejar el video en el Classroom para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Se conoce entonces al doctor Jenner como el padre de la inmunología, ¿ya? Y eso entonces va a permitir cambiar y mejorar las condiciones de vida de las personas en Inglaterra durante la Revolución Industrial, ¿ya? Vamos a volver entonces a la presentación. ¿Ya? Ahí tenemos entonces al doctor haciendo este experimento y que es un experimento que evidentemente le va a resultar. Vamos a tener entonces otros inventos de la época, ¿ya? Por ejemplo, aparece Luis Pasteur, ¿ya? Donde él establece, ¿cierto?, con una teoría de los gérmenes, donde dice que los gérmenes son los causantes de enfermedades, y él también va a desarrollar varias vacunas contra enfermedades, incluida entonces la rabia. ¿Qué me puede decir de dónde proviene la rabia? ¿De los conejos? ¿Del conejo? Sí, ¿o ¿Ya? no? ¿Ya? ¿Hay conejos que tienen rabia? ¿Qué otro animal tiene ¿Pero rabia? por qué se produce la rabia? Eso no entiendo. Los El perros. perro. Ya, en los perros y en los murciélagos. La rabia, chiquillo, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, ¿ya? Y claro, pues, se le denomina rabia porque los síntomas, Alonso, son como cuando, no sé si has visto un perro con rabia. A un humano sí. Ah, ya, ¿y cómo un humano con rabia? Ah, yo he visto un perro con rabia. Suelta espuma por la boca. ¿Y has visto gente con rabia? No, pero en películas, pues. Ah, Por ya, ejemplo, ya, ya, sí. Yo he visto Mimiel, perros en la vida real así con rabia. Ya, que tiene yo como rabia, entonces se le espuma por la boca y como que muere. Exacto, porque se te descontrola tu sistema nervioso, entonces, claro, Pero es empieza, que a mí me empieza pasa ¿Cómo que uno adhiere eso? ¿Cómo uno he lo visto adhiere? perros con rabia, pero que no están como que así como ladran, así están como tranquilos, lo más normal, pero con rabia. ya, Pero, Alonso, ¿cuál es tu pregunta? ¿cómo uno adhiere eso? ¿Cómo lo puede prevenir? Por ejemplo, por la mordedura de un perro. Ya si un perro está contagiado de rabia, tú tienes inmediatamente que vacunarte. De hecho, aunque un perro te muerda y tú no tengas certeza de que él tenga rabia, igual te tienes que vacunar. Y son varias las vacunas que te ponen, ¿ya? Porque al revés? la rabia provoca la muerte. Sí, yo muerdo un perro. Sí, vos a llamarte un perro. Chiquillo, es muy difícil que una persona que contrae rabia se recupere. Son muy pocos los casos donde la gente se recupera, pero sí, con vacunas es fácil combatirla. En los conejos también, miren, todos los animales pueden contraer rabia, ya los ¿Y los conejos, murciélagos? los perros, los Bien. murciélagos, ya, pero los más comunes o los casos Se más llama- comunes son los perros, ya, porque es difícil que a uno un murciélago lo muerda. Yo donde vi hay murciélago. ¿Quién? Yo, El Pascual, ¿El en el campo. Pascual? Batman. hay murciélago. La Claro, playa. claro, y los murciélagos contienen muchas enfermedades. Obviamente. Bueno, los mismos coronavirus. Coronavirus. ¿Ustedes saben Profe, por qué ¿qué los es murciélagos? ¿qué es el animal más cochino? Yo esto lo aprendí hace poco. ¿Saben por qué los murciélagos tienen tantas enfermedades? Porque está de mapocho, no sé. Yo sí sé. Porque, a ver,
que lo diga usted, pero lo sabe, pero se me olvidó. Mentira, aquí es mentiroso. Ya, Lo vi en un video. Ya, Supongo que porque los antiguos comen lo que sea. Es como el Ya, Santiago, po. Ya, ¿Qué chiquillos, tengo sí. que ver yo? Así Miren. de falso. Miren, bueno, da lo mismo, da lo mismo. Miren, los murciélagos tienen muchas enfermedades porque tienen una temperatura corporal más elevada que el resto de los animales, ¿ya? Y al tener Esta misma. una temperatura corporal tan alta, al tener como su cuerpo tan caliente, ¿cierto? Ellos generan muchas enfermedades, pero son inmunes a esas enfermedades. Sin embargo, cuando muerden, por ejemplo, o cuando son comidos por otro animal, esa enfermedad muta en el otro animal y se transforma, ¿cierto? Por ejemplo, en el COVID-19, ya en otro tipo de enfermedad, ¿ya? Claro. Por lo tanto, la vacuna es fundamental. Luis Pasteur entonces va a ser otro inventor de vacunas de esta época. Por ejemplo, durante la época de la Revolución Industrial aparece entonces el doctor James Parkinson, que describe entonces la enfermedad del Parkinson. ¿Alguien sabe cuál es esa enfermedad? Sí, po. ¿Cuál? como No tirar. sabía explicarla. Cuando uno como que tiembla por todo así. Exacto. Son movimientos involuntarios. También es una enfermedad que ataca el sistema nervioso y generalmente se da Degenerativa, creo. es degenerativa y se da en personas ya adultas y adultas mayores. Por ejemplo, Adolf Hitler sufría de enfermedad de Parkinson. Ya él le tiritaba la mano. Miren, él siempre estaba, así voy a bajar un poco la cámara, pero él siempre estaba con la mano metida como debajo de la chaqueta, ¿ya? Para evitar, ¿cierto?, mostrar este movimiento involuntario de sus extremidades. ¿Ya? Y como dijo, es que Piñera no tiene Parkinson, Piñera Tiene tic nervioso. tiene, no, Tics nervioso. Piñera tiene un Oye, tic. ¿cómo pintaba Adolf Pero Hitler? esperen, que era la profe, po, no se pongan Chiquillos, nerviosos. espérense, respetuoso. vamos por parte. Hitler pintaba cuando era joven, cuando no tenía esa enfermedad degenerativa. Ah, Y al parecer lo que tiene el presidente Piñera no es una condición que es el síndrome de Tourette, ¿ya? Y el síndrome de Tourette, ustedes conocen a la Billie Eilish, ¿cierto? Sí, sí. Billie Eilish Sí. siempre tiene fanboy. Tourette. Ella No, tiene, ¿verdad? ella tiene Tourette, ¿ya? Y ella tiene como movimientos involuntarios, sobre todo a ella se le nota en los ojos. No sé si la han visto entrevistas, pero ella es como que se Nunca. queda pegada con los ojos de repente, No me ¿ya? interesa, lo he dicho. Y en el Chica, caso, que era su... y en era ella. el caso, chiquillos, del presidente Piñera, al parecer él tendría un síndrome de Tourette, pero nunca se lo ha tratado, y por eso él tiene movimientos que son involuntarios. Ahora, el síndrome de Tourette solamente afecta como a nivel muscular, pero no afecta las capacidades cognitivas de una persona. Por eso la Billie Eilish es como súper exitosa, y por eso Piñera, no sé, es una persona que ha podido desarrollar estudios en forma normal, ¿ya? Solo afecta entonces estos movimientos involuntarios que tiene el presidente, ¿ya? Tenemos entonces, por ejemplo, el doctor Lister, ¿cierto?, que va a desarrollar el agente antiséptico, ¿ya? El antiséptico, ¿cierto?, es va a favorecer la limpieza y la inmunización o esterilización, mejor dicho, del instrumental médico. Por lo tanto, se va a evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, cuando ustedes van al doctor o cuando van al dentista, por ejemplo, los dentistas tienen como una maquinita donde meten todos los instrumentos y ahí los esterilizan, los limpian, le sacan todos los gérmenes para poder atender a los pacientes. Eso entonces va a evitar la propagación de enfermedades a nivel hospitalario o a nivel médico, ¿ya? Todos esos, chiquillos, son inventos o son descubrimientos de la época de la Revolución Industrial. Entonces, vamos a tener que, otro de los inventos, otro de los descubrimientos es el que hace el doctor Fleming, ¿cierto?, que descubre la penicilina, ¿ya? Y la penicilina, ¿alguien alguna vez lo han inyectado de penicilina? No, ni siquiera cacho lo que. ¿Ya? Me suena. A ver, Ariel, ¿tú sabes o no? ¿Para el dolor, quizá? No sé, Ya. no sé lo que es. Ya,
claro, sirve para paliar el dolor, pero también va a ser ocupado para vacunar o, o como inyección para combatir algunas enfermedades, ¿ya? Por ejemplo, cuando uno tiene amigdalitis, a uno le inyectan penicilina con benzatina, ¿ya? Y es una inyección que a uno le ponen aquí en el cachetito, ¿cierto? ¿Qué me han puesto? Y que es súper dolorosa, ¿ya? Es muy, muy, muy dolorosa, ¿ya? Pero que tiene un efecto o una recuperación inmediata. Por ejemplo, si a mí me da amigdalitis y tomo pastillas, voy a estar en un tratamiento de 15 días. Si a mí me pinchan con penicilina, me voy a mejorar en 1 o 2 días, ¿ya? Por lo tanto, eso va a permitir mejorar, ¿cierto?, las condiciones de vida de las personas. Chiquillos, para que vamos cerrando un poco esta clase, ¿quién me puede decir entonces en qué se tradujeron estos inventos o estos descubrimientos? ¿Qué consecuencias tuvieron para la población y para la gente en general? ¿Qué tuvo de bueno esto? ¿Beneficios para la salud? Ya, beneficios para la salud. ¿Y eso en qué se tradujo en términos concretos? El hecho de que tuvieran como más oportunidad de tener más largas vidas. Exacto, se alarga la esperanza de vida. Súper bien, Victoria. Es decir, antes una fiebre o antes, por ejemplo, una amigdalitis podía provocar la muerte de niños. Ahora teniendo la vacuna, ¿cierto?, la penicilina, entonces ya los niños podían ser vacunados y podían entonces vivir más tiempo. Mejora entonces la esperanza de vida, se disminuye la mortalidad infantil y por lo tanto la población comienza entonces a crecer, a tener mejores condiciones de vida o mejores expectativas de vida, ¿ya? Dígame. Alonso, ¿qué dijo? Dije progresar. Exacto. Mira, lo que dice el Alonso es súper interesante, porque la revolución industrial no solo trae progreso a nivel industrial, sino que también trae progreso a nivel como de las vidas y de la condición de vida de las personas. Algo tan sencillo, chiquillos, como el jabón, que antes no existía, ¿ya? O algo tan sencillo como, por ejemplo, las vacunas, van a permitir entonces que la gente viva más y viva en mejores condiciones, ¿ya? Y que una fiebre, o que una amigdalitis, o que una peste, finalmente no los mate, ¿ya? Están erradicadas. ¿Cómo? Como que sea controlada. Exacto. ¿Se dan cuenta entonces cómo el ser humano logra controlar las diferentes pandemias? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el coronavirus? Hagamos historia futura. Encontrar una vacuna. Nos morimos todos. Siempre, pero con la vacuna se va a controlar, como todas las enfermedades que hay. Exacto. O sea, el ser humano, chiquillos, ha podido controlar todas las enfermedades. Todas. ¿Ya? Por lo tanto, es cuestión de tiempo. Solamente hoy día toda la comunidad científica está trabajando de cabeza para encontrar una solución al coronavirus. ¿Ya? Eso era como la llama. ¿Cómo? Era como la solución, la llama. Algo tenía que, como que prevenía algo el coronavirus. No me acuerdo qué era. Ah, sí, una noticia de eso. No entiendo. A ver, explíquenme bien. Lo voy a buscar. Que las llamas tenían ciertos anticuerpos que atacaban el virus. Sí, también lo leí. Sí, lo Eso leí. era. ¿Ya? Y como dice la Anto, dice ayuda a mejorar el país, ¿cierto? Que no se contagie tanto. Bien, las condiciones entonces de vida en Inglaterra comenzaron a mejorar y estos hallazgos científicos se van a empezar entonces a propagar por distintos países, ¿ya? Y vamos a tener que las vacunas se van a propagar también a nivel mundial y hoy día son un elemento básico para la vida. ¿Ustedes saben que hay gente que es antivacuna? No. Sí. Así como hay terraplanistas. ¿Cómo hacer antivacuna? Estaría muerto. ¿Ya? Así como hay terraplanistas, chiquillos, en los años 80, en los años 80 comenzó un movimiento que era antivacunas, porque creían que las vacunas estaban asociadas autismo. Sí, eso al autismo, ¿ya? Y este movimiento antivacuna en los años 80, 90, ¿cierto? Se trataba de gente que decidía no vacunar a sus hijos, ¿ya? Y esa decisión finalmente provocó Esos niños. el rebrote, ¿cierto? Y la muerte de muchos de esos niños. Entonces, hay países donde han habido rebrotes de estas enfermedades, ¿ya? Ahora, cuando rebrota una enfermedad,
la enfermedad rebrota, muta, ¿cierto? Y lo hace con más fuerza. Por lo tanto, la vacuna que yo tenía antes ya no me va a servir para el rebrote, por ejemplo, de una nueva viruela. Por eso es importante que se descubra una vacuna, que todo el mundo se vacune, ¿cierto? Y que podamos erradicar este tipo de enfermedades, ¿ya? Pero el llamado entonces de la historia es un llamado de esperanza hacia el futuro, ¿ya? Porque yo estoy segura que se va a encontrar esa vacuna y que probablemente a los bebés los van a tener que inmunizar contra el COVID-19, ¿ya? Eso, chiquillos, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o algún aporte que quieran hacer. No. Profe, hay que dígame. cantar cumpleaños feliz. Eso, bro. ¿Por qué no dijiste a mí? Fue maldito quién? que robaste la película. Te acabo de responder. ¿A quién? ¿Quién está de Pascual cumpleaños? ayer tuvo. El Pascual estuvo ayer de cumpleaños. Ya, pues, cantémosle cumpleaños feliz. Ya, pues, ayer. Todos los micrófonos. Ya. Una de tres. 1, Oye, 3. ¡Cumpleaños! mira el número. Ahora escribí una marca. Oh, Fernanda, mándale saludos a tu mamá. La suegra. Ay, la mamá. Oye, ya, mal ahí la entonación, chiquillos. Ya, si no hay, le deseamos feliz cumpleaños al Pascual. Espero entonces que nos veamos el próximo, la próxima semana. Les voy a dejar el video que no pudieron ver en el Classroom y dejo esta clase también, ¿ya? Eso, chicos. Si no hay entonces Chao, que justo llegaron. si no hay preguntas o algo que quieran decir, vamos a dar entonces por finalizada esta clase, ¿ya? Ha sido un gusto verlos, chiquillos, y espero que estén bien, ya que lleven bien el encierro. Eso, ¿ya? Alguien está escribiendo en el chat, bebé, ¿a quién tratan de bebé? Al Pascual. Ya, chao, chiquillos, pórtense bien. Chao. Ya, nos vemos. Chao. Chao.